Hola, este video se trata de la creatividad. No es un curso de creatividad, pero sí son un conjunto de ideas que me parecen interesantes y que he logrado recopilar a lo largo de muchos años de leer sobre este interesante tema. Interesante al menos para mí. Tanto así que por eso es que he decidido poner este dibujo. Este personaje es Giro sin tornillos. Este apareció hace muchísimos años en una serie de revistas llamados Patolandia de Disney. Este personaje era un inventor. Él, en todos los cuentitos de Disneylandia, siempre estaba inventando cosas. Era el personaje para mí más interesante. Quizás para otros era Rico McPato, un millonario, o Donald o Mickey, pero para mí era Giro sin tornillos, por la gran capacidad creativa que tenía y eso me fascinó desde siempre. Por eso es que he decidido hacer este video, en el que tocaré estos siguientes puntos. Primero veré el tema de qué es ser creativo. Es un concepto que a mi entender es el que define. Sin embargo, existen muchísimas definiciones que podrás encontrar en muchísimos libros. En realidad no hay una definición muy específica, pero esta es la que por lo menos a mi entender es más clarificadora. Eh, la creatividad en realidad es un proceso que depende de la persona y del ambiente. Entonces, cosas pueden ser creativas según un ambiente, pero no creativas según otro conjunto. Entonces ahí vamos a definir según quién algo es creativo. También hablaremos de cómo se hace la creatividad, cómo se procesa esa creación de algo nuevo. Y en las siguientes láminas intentaré explicar por qué ese proceso del cómo se hace funciona, de dónde viene la creatividad, y veremos que la creatividad proviene en realidad, a mi entender, del subconsciente, y veremos cómo llegar al subconsciente. Por supuesto, hay gente más y menos creativa, por eso tendremos que hablar de niveles de creatividad y amplitud de creatividad. Son dos conceptos bastante relacionados. Y finalmente, cómo hacer para incentivar la creatividad. Entonces, si te parece interesante, empecemos. Bueno, entrando en materia, vamos a hablar de qué es ser creativo. Para eso he puesto esta lámina en la cual se muestra un montón de pajaritos que ellos están pues parados sobre un cable eléctrico y vemos que uno de ellos lo está haciendo de una manera diferente, novedosa, creativa. Entonces, la creatividad tiene mucho que ver con hacer algo nuevo, de una manera nueva, un objeto nuevo, un producto nuevo, un servicio nuevo, algo que no existía antes. A eso se refiere con creatividad, simplemente con ser algo novedoso. Existe la mala creencia, digamos, la falsa creencia, perdón, de que algo creativo es forzosamente mejor que lo anterior. Y eso no es necesariamente cierto ni para esta avecita, porque estar parado hacia abajo se llenará de sangre su cabeza, no lo veo muy útil el hacer en este caso particular algo creativo. Lo mismo ocurre con este producto, se llama mierda de artista. Este es un producto desarrollado por un artista en los años, me imagino, 61, si leo bien, por Piero Manzoni, que decidió enlatar su mierda. Esto fue en su momento algo muy creativo porque nadie hasta ese momento había hecho eso, enlatar su mierda. Es definitivamente algo creativo, pero no veo que sea ni muy útil, ni muy estético, ni muy agradable. Entonces, la creatividad no tiene que ver con la utilidad, sino con la novedad, con algo que no existía y ahora existe. En estos casos particulares, el del ave y el de la mierda artista son cosas creativas, pero no útiles. Tenemos otro ejemplito en el cual la creatividad sí refleja algo útil.
Este es una tabla que refleja el tiempo, los años. Tenemos aquí las alturas obtenidas en un salto alto y aquí se muestran los 4 métodos diferentes que se utilizaron desde esos años para saltar alto. Estaba el método de la tijera, que tenía poca altura relativa. Y durante unas Olimpiadas a alguien se le ocurrió este otro método. Fue novedoso cuando se implementó, porque nadie antes había saltado de esa manera, y además fue útil, porque saltaron mejor que usando el método de las tijeras anterior. Y ese método fue mejorando hasta que a alguien se le ocurrió saltar de una manera diferente. Entonces, en este momento, alguien fue creativo y inventó ese nuevo método que fue evolucionando hasta que a alguien se le ocurrió un otro método que es el que hasta la actualidad se utiliza, que es el salto por la espalda, que fue algo muy creativo cuando se lo propuso y significó un cambio pues, apreciable en cuanto a la altura alcanzada durante un salto alto. Entonces, el proceso creativo ha permitido que en ese periodo, desde este año hasta este año, se haya podido avanzar o lograr que en lugar de lograr máximo 1,80 m, lleguen en la actualidad a 2,40 m. Entonces, sí, efectivamente la creatividad en el salto alto ha sido algo muy útil. Algo importante que te tengo que decir es que la creatividad dura muy poco tiempo. Es el caso de la mierda de artista. Si hoy alguien, si algún artista hoy este, eh, guarda su mierda de esta forma, en latitas, ya no es creativo, está copiando, entonces no tiene utilidad ni es creativo. La creatividad dura muy poco tiempo, entonces en el salto alto la creatividad fue en los primeros, el creativo mejor dicho, fue la primera persona que se le ocurrió una manera diferente de hacer. Pero los que siguieron después, esos ya no son creativos, esos ya usan algo precreado. Entonces la creatividad es algo que tiene muy corta duración. Y la creatividad, como vemos los caballitos estos de muchos colores, la creatividad no tiene un camino, sino puede diverger. Entonces existen muchas formas diferentes de hacer algo creativo. No digo útil, hay que separar claramente la creatividad de la utilidad. Entonces, ser creativo es hacerlo diferente, de diferentes colores, o diferentes formas, diferentes cosas. Es la diferencia lo creativo, no la utilidad. Si es útil un caballo verde o amarillo, eso es otra cosa. Pero definitivamente estos caballitos son pintados creativamente. Algo importante aclarar sobre la creatividad es que esta está muy relacionada con el grupo sobre el cual se está midiendo. Por ejemplo, si una persona está foco azul, se le ocurre sin mirar a otros lugares, sin conocimiento previo, hacer algo de una manera diferente. Se le ocurre una idea que nunca antes a él se le había ocurrido y que nunca antes la había visto. Entonces esa persona está siendo definitivamente creativa. Pero si esa creación hecha por el azul la comparamos con ya no él solito, sino con un grado mayor, entonces quizás este foco amarillo se le ocurrió mucho antes esa cosa nueva que hizo el azul. Entonces, si medimos cuán creativo fue azul respecto ya a un grupo mayor, nos damos cuenta que en realidad no fue para nada creativo porque está haciendo algo que otro hizo antes. No es creativo. Entonces la creatividad está muy fuertemente relacionada sobre el grupo o el conjunto sobre el cual se está midiendo ese grado de novedad. Y eso lo vemos con los niños. Un niño
dibuja sin ver a los demás, sin haber estudiado previamente técnicas de dibujo o historia del dibujo. Él dibuja una casita, por ejemplo, como, como se le ocurre, ¿no? Creativamente, sin copiar, a su manera. Entonces él está siendo creativo. Pero si comparamos su casita con lo que hacen los otros niños, nos daremos cuenta que la diferencia entre los dibujitos no es mucha. Entonces el grado de novedad es más bien bajo. O sea, el niño no es, si lo medimos con los otros niños, no está siendo creativo, porque no está haciendo algo que nunca otro niño jamás ha hecho. Porque todos los niños más o menos hacen lo mismo. Entonces la creatividad es importante, depende de según quién, o mejor dicho, según qué grupo de personas son creativas. Y si vamos más allá, supongamos que haya vida extraterrestre. Nuestros científicos actualmente se están ocurriendo maneras nuevas de interpretar el mundo, ¿no? Los físicos cuánticos están interpretando más con el aparato el Large Hadron Collider para poder determinar eh, interpretaciones novedosas del universo. Y son creativos porque son nuevas interpretaciones. Pero si quizás este, unos extraterrestres mucho más evolucionados, si lo viesen a nuestros científicos, dirían, pues eso no es nada creativo. De hecho, eso lo hemos descubierto hace 1000 años o 10.000 millones de años, digamos, ¿no? Entonces, si lo ampliamos nuestro universo a otros planetas que son, en vez de ser de nuestro planeta Tierra, y este es el universo con otros planetas que tienen vida inteligente más evolucionada, todas nuestras cosas creativas desde nuestra infantil visión son cosas que ellos ya lo han visto hace miles de años. Entonces la creatividad es algo que está relacionado con el grupo sobre el cual lo estamos midiendo. ¿Y cómo se logra ser creativo o crear cosas nuevas? Uno de los métodos más comunes, no el único, existen muchos otros, pero el más común, el más conocido, es el brainstorming o tormenta de ideas. Este método obliga al cerebro a generar una tormenta, no una lluviecita, no tres gotas, tormenta de ideas. Las ideas, como vimos en la lámina anterior, la creatividad no tiene que ver con utilidad, sino novedad. Por eso esas ideas no deben ser evaluadas, no deben ser filtradas, no deben ser definidas si son útiles o no. La idea es generar una tormenta de muchas y diferentes ideas. Mientras más mejor. Como dije, no tienes que generar una lluviecita, una llovizna. Es una tormenta de ideas que inunde todo con miles o millones de ideas. Mientras más mejor. La creatividad está relacionada con cantidad, no con calidad. Y este es un ejemplo bien interesante que se utiliza para gimnasia de creatividad. Se le entrega a la persona, aquí abajo te muestro, dibujitos, base. Esos dibujitos, redonditos en este caso particular, deben ser rellenados, utilizados como base para hacer, por ejemplo, un ancla, un fantasmita o lo que sea. La idea es cantidad. Entonces la persona debe empezar a llenar, a llenar, a llenar, a llenar. Aquí llena, llena, llena. No una, dos, 50, las más páginas que pueda. Entonces, lo interesante de este método es que al principio la persona dibuja las cosas cotidianas, comunes y que pues no son creativas. Entonces llega un momento en que tiene que llenar muchas páginas, ¿no? En que ya no puede empezar a repetir la carita o el lente, ya no puede repetir lo mismo, no puede dibujar dos veces lo mismo, tiene que ser cosas que no ha dibujado antes. Pero como ya ha dibujado muchas páginas, entonces se le acaban las ideas comunes, las cotidianas, las que cualquiera tiene, y ya el cerebro se ve obligado para llenar los cuadraditos que faltan, cosas que nunca antes dibujó. Entonces ahí es donde empiezan a surgir las ideas creativas. Es por eso que la cantidad
y no la calidad es lo importante durante un proceso de generación de creatividad. Lee esta frase: la solución no es el problema. Ponte a pensar en ella, porque encierra uno de los más grandes problemas de la creatividad y de la búsqueda de soluciones. Esta frase no dice otra cosa más que la solución no es el problema. Es decir, que la solución es diferente al problema. Mucha gente confunde la solución con el problema. Es más, ni siquiera entienden el problema y están buscando soluciones, o no se toman el tiempo para definir claramente en qué consiste el problema. Y una vez esté bien claro en qué consiste el problema, recién buscar la solución. Y es que la solución no es el problema. Por ejemplo, si yo digo hagan un automóvil mejor, en realidad no estoy dando un problema, estoy dando una solución, porque el automóvil no es un problema, el automóvil es una solución a un problema. ¿Cuál es el problema que resuelve la solución del automóvil? El transportarse uno, por ejemplo, o el transportar carga. Veamos el caso del transporte de personas. El problema es no crear un automóvil mejor, sino conseguir un método mejor de transportar a una persona. Muchas veces, como este caso del transporte, por ejemplo, la solución es la no solución. ¿A qué me refiero? Que no sea necesario transportar a la persona. Por ejemplo, teletrabajo, videoconferencia o mandar un correo electrónico evita que haya la necesidad de transportarse. Entonces, ya la persona no viaja en su automóvil, sino que puede utilizar tecnología de videoconferencia para transportarse virtualmente. Entonces, hemos logrado resolver un problema que es el transporte de la persona de una manera mejor que crear un automóvil mejor. Por ejemplo, otra manera de resolver el problema del transporte de personas en el caso de que, por ejemplo, tuviese que la persona físicamente moverse, es mejorar el sistema de transporte público. Si hay una solución que resuelve el problema de una manera mejor, por ejemplo, irse en metro, irse en cualquier transporte público, hace innecesaria el crear un automóvil mejor. Entonces, el problema no es crear mejores automóviles, el problema es resolver el problema de una mejor manera. Porque el problema no es la solución, el problema es el problema. Entonces, en el proceso creativo, antes de enfocarse en buscar soluciones, muchos científicos dicen que definir el problema de una mejor manera es casi el 80% de la solución. Muchas veces las personas resuelven o dan una solución, mejor dicho, sin entender el problema y por lo tanto su solución no es la mejor para resolver el problema que nunca entendieron. Con eso termino esta primera parte del curso de creatividad. En esta primera parte hemos visto como primera cosa el definir qué era ser creativo. Ser creativo no es otra cosa que ser capaz de inventar alguna forma de hacer algo de manera diferente o inventar una cosa que no existía antes, un método, un sistema, un producto, algo que no existía o que se hacía de manera diferente. Vimos también que el tema de novedad, que es el tema creativo, en realidad depende del grupo en el cual estoy trabajando. Para un grupo pequeño, quizás para ese pequeño grupo algo es nuevo, pero si ampliamos el universo, quizás eso nuevo en realidad existía mucho antes para otros grupos que hacía tiempo lo utilizaban. Y finalmente vimos también cómo se hacía el proceso creativo, cómo se formaba. Uno de los procesos creativos que era la tormenta de ideas. Por supuesto existen otros métodos creativos
en el cual se puede utilizar. He usado este porque es el más sencillo de hacer, pero en realidad más bien te dejo de tarea el buscar nuevas formas de incentivar la creatividad. Primero practica con este que es bien sencillito. Una vez manejes bien, ponte a buscar otros métodos para ampliar tu conjunto de herramientas que te ayudará a ser creativo. Bueno, con eso termino este video. Lo único que me queda por decirte es muchas gracias por tomarte el tiempo en ver este video, el que espero que te sea de mucha utilidad.